Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto estar una vez más con ustedes en Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, para una etapa nueva de la vida de cada uno de nosotros, porque el Señor tiene misericordias nuevas cada mañana para cada uno de nosotros y hoy no es una excepción. El Señor ha traído una bendición especial para nuestras vidas, una bendición de paz, de gozo, de amor sobre nosotros, y hoy entendemos que esa bendición va a caer a nuestro corazón para que nosotros la podamos transmitir a todos los que están alrededor nuestro. Así que reciba hoy ese caluroso abrazo de nuestro Dios, esa bendición, ese aprecio, ese amor que Dios tiene por nosotros. Así que vamos a ir al estudio de la palabra y yo quiero compartir con usted un tema al que he titulado Anhelando el crecimiento. Cada uno de nosotros hemos venido a esta tierra con un propósito y desde el momento en que somos engendrados empieza un desarrollo, un movimiento de crecimiento en nosotros. Y la palabra de Dios dice en Marcos capítulo 4 y versículo 26 de la siguiente manera. Decía también, este es el Señor hablando, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece como él no sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Entonces la palabra de Dios aquí nos está hablando a través del Señor Jesucristo en esta parábola para que nosotros podamos comprender cómo es el reino de Dios. Pero oremos para que el Señor nos hable en esta hora. Padre bendito, Dios de misericordia, en este día te venimos pidiendo, Señor, tu bendición, tu ayuda, tu auxilio, y que tu palabra, Señor, traiga la unción sobre nosotros de crecimiento también. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues, amados, realmente he visto en mi caminar en el Señor a muchos cristianos que tal vez han estado por años en el Evangelio, pero que se han quedado infantes, se han quedado como niños que se les tiene que dar leche en el lugar de vianda, porque sus corazones no han desarrollado en lo que Dios quiere. Y en la palabra de Dios dice que el reino de Dios, escuche usted, aquí no dice la iglesia del Señor Jesucristo, aquí dice el reino de Dios. El reino de Dios, que es más grande que la iglesia. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Entonces, le voy a hacer una pregunta a usted. En el libro de Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador, habla que la semilla es el Señor Jesucristo. Él es la preciosa semilla. Entonces aquí dice que el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Y la semilla, como le digo, es el Señor Jesucristo. Es su palabra que está siendo derramada sobre todos nosotros. Y dice, y este hombre se acuesta y se levanta de día y de noche. Y dice, la semilla brota y crece, pero él no sabe cómo es que esto se da. Entonces, la palabra de Dios nos está ilustrando aquí cómo es que Dios es el que da el crecimiento, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Unos son los que riegan y otros son los que siembran, pero el que da el crecimiento es Dios. Entonces, si Dios es el que da el crecimiento, ¿a quién le tenemos que pedir por crecimiento? Usted, me imagino que anhela crecer, anhela desarrollarse en el Señor, y solamente
el Padre, el Dios de misericordia, es el que nos puede ayudar a nosotros a llegar a esa estatura que debemos de llegar. Y entonces decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece como él no sabe. Entonces dice, mire, este es el hombre que está sembrando, pero ahora veamos la respuesta de la tierra. Y entonces dice, la tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Entonces, de la tierra está brotando la planta. Primero sale una hojita, empieza a salir una hojita, después sale la espiga, sale la planta, crece la planta y por último produce fruto. Entonces, la pregunta para usted el día de hoy es, ¿en qué nivel de crecimiento está? ¿Está todavía como una hojita o ya es una planta que está produciendo? Cada uno de nosotros tenemos que examinar en qué lugar estamos en el Señor, porque tenemos que saber cuál es el propósito que Dios nos dio. Y usted sabe que en la naturaleza pues hay diferentes clases de plantas, todas producen algo, y entonces nosotros tenemos que saber qué clase de árbol somos nosotros. Tal vez hay algunos que son árboles para sombra, entonces el fruto de ese árbol son sus ramas que van a cubrir. Otros son árboles frutales que dan mucho fruto para alimentar a las personas. Entonces, yo debo de entender en qué espacio estoy de crecimiento. La tierra produce fruto por sí misma. Primero es la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, fíjese que cuando nosotros damos ese fruto, entonces dice, enseguida este hombre mete la hoz, mete el machete, digámoslo de esa manera, porque ha llegado el tiempo de la siega, ha llegado el tiempo de cosechar. Entonces, hermano, viene el tiempo en que el Señor nos examina. Dice la palabra que Él nos llamó para que nosotros diéramos mucho fruto. Fruto al 100%. Usted sabe también que según la parábola del sembrador hay diferentes clases de terreno. Hay un terreno que es fértil, que no tiene ningún problema, pero hay otros terrenos que son pedregosos, otros que tienen, pues que son camino, ¿verdad? Entonces han sido pisoteados muchas veces y por eso se han endurecido. Otros tienen espinos y en fin, eso nos está hablando de la clase de terreno que somos nosotros. Y eso quiere decir que si nosotros queremos que la semilla que está siendo sembrada en nosotros se crezca como debe de ser, entonces tenemos que analizar el día de hoy cómo está nuestro corazón. ¿Será que estamos permitiendo que la palabra de Dios venga sobre nosotros y produzca fruto? ¿O será que que nosotros somos un terreno pedregoso donde la semilla tal vez crece por un momento, pero cuando sale el sol dice se marchita? Pues usted sabe esas diferentes cosas que habla esa parábola, pero no es el punto en el día de hoy. Simplemente quiero ilustrar con esto que nosotros debemos de analizar el lugar en que estamos en el Señor. Porque si somos cristianos y solamente decimos que somos cristianos, entonces ¿a dónde vamos? Tiene que haber en nosotros una forma de darnos a conocer a nosotros mismos, ya no tanto a los demás, sino que a nosotros mismos, que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y dice que el árbol se conoce por sus frutos. Entonces,
¿Cómo vamos a saber nosotros qué clase de árbol somos si no estamos dando fruto? Entonces, cuando nosotros damos fruto, podemos decir, bueno, este es un árbol de durazno, este es un árbol de aguacate, este es un árbol de diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, igualmente eso sucede con nosotros en el Señor. Debemos de saber qué clase de fruto es el que estamos dando. Si es un fruto agradable, si es un fruto bueno o si no es un fruto que sea bueno para nosotros. Nosotros aquí en la iglesia teníamos un árbol de anonas y el árbol era muy hermoso, pero entraron los bichos a él y una plaga le entró y se comió la parte del tronco del árbol. Y entonces el fruto que salía de ese árbol ya no era dulce, sino que era un fruto engusanado. Entonces ese árbol hubo que quitarlo, ¿verdad? Prácticamente ya no servía para nada. Entonces nosotros tenemos que analizar en qué situación espiritual estamos. Hay cristianos, como les decía el otro día, que tienen mucho tiempo de estar en el Señor, pero no han crecido, no se han desarrollado y tal vez hay algunos que también ya se pudrieron por dentro, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar, limpiar y resanar nuestro corazón. Tenemos que restaurar aquellas partes del interior de nuestro ser que fueron dañadas. Tal vez entró en nosotros un virus, tal vez entró en nosotros una plaga, tal vez los gusanos, tal vez las hormigas, los zompopos, qué sé yo, qué fue lo que hubo en nuestro corazón, que tenemos que limpiar. Tiene que venir el jardinero, ¿verdad? Tiene que venir el hortelano y limpiar nuestro corazón. Nosotros tenemos que sacar todas aquellas cosas que nos han afectado en nuestro ser. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer y nuestro fruto sea abundante. Sigamos adelante. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces, aquí el Señor nos está hablando a través del apóstol Pablo. Pablo estaba exhortando a los colosenses en su carta y les decía, miren que nadie los cautive a través de filosofías, de cosas que la palabra no establece, sino que son pensamientos humanos. La palabra filosofía viene de filos y sofos, que quiere decir amor al conocimiento o al entendimiento, ¿verdad? Y entonces tal vez hay personas que aman el conocimiento y tienen una forma de pensar determinada, pero el Señor dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros no nos hagamos esclavos de nadie. Nosotros somos esclavos de Cristo únicamente. Entonces dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, pero no según la palabra de Dios. Tradiciones de hombres que no nos van a llevar a ningún lado, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces, en este mundo, el sistema nos obliga a hacer cosas. Nosotros tenemos que, digamos, cuando nosotros llegamos a la mayoría de edad, tenemos que ir al registro de las personas, inscribirnos, tienen que darnos un documento de identificación ahí y nos hacemos responsables de las cosas que tenemos que hacer en el día a día. Ya somos adultos, se puede decir, ya somos mayores de edad y entonces
tenemos muchas obligaciones que cumplir. Tenemos la obligación de votar, de elegir y ser electos. Tenemos, en fin, muchas cosas, ¿verdad? Y entonces dice el Señor, pero ustedes no se hagan esclavos de las cosas elementales del mundo, sino que simplemente nosotros debemos de saber que las cosas están ahí y que nosotros debemos de cumplir las leyes de este mundo, pero no somos esclavos de este mundo. Y hay muchas personas que se hacen esclavas del sistema mundo. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo manejamos nuestras finanzas, por ejemplo, porque el que debe, ¿verdad?, a alguien se hace esclavo del que le debe. Entonces, fíjese usted que dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo, en Él, ¿verdad? Toda la naturaleza de Dios está establecida en Cristo y habéis sido hechos completos en Él. Mire lo que dice la palabra, que en Él somos hechos completos. En el Señor Jesucristo, cuando Él viene a nosotros y nosotros dejamos que su Espíritu trabaje en nuestras vidas, entonces dice, porque en Él reside la plenitud de la deidad. Fíjese, todo lo que es Dios, todo lo que nosotros no podemos ver de Dios, aunque vemos la naturaleza, vemos su gloria en la naturaleza. Esa gloria de Dios se manifestó en Jesucristo en su totalidad. No fue una parte de Dios. Eso es lo que quiero darle a demostrar a usted, que cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, el Señor no viene como un bebé, sino que el Señor viene en su totalidad como un varón maduro, ¿verdad? Viene dentro de nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que llegar a esa estatura, a entenderlo. Yo no sé si usted en su proceso de vida, cuando era más joven tal vez no entendía algunas cosas y usted decía, ay, pero ¿por qué los adultos, o digámoslo así, ¿verdad?, ¿por qué los viejos hacen esto? ¿Por qué aquello? Y uno no lo entendía, hermano, pero cuando uno crece, cuando uno va madurando, se da cuenta que los adultos, los ancianos tenían razón. Entonces dice uno, ahora entiendo por qué esto se hacía de esta manera, ¿verdad? Entonces dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él fuimos hechos completos, y si la cabeza es el Señor Jesucristo, nosotros somos el cuerpo. En Él, dice, radica todo el poder y toda la autoridad. Entonces Dios está sobre nosotros, Él es nuestra cabeza y nosotros somos parte de Él. Entonces, si Él tiene todo el poder y toda la autoridad, Dios le ha dado a la iglesia, ha delegado en nosotros ese poder y esa autoridad. Esa autoridad se tiene que manifestar en nuestras vidas, y el poder de Dios se está manifestando cada día en nosotros. Gloria al Señor. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Entonces, mire lo que dice acá. En el Señor Jesucristo, nosotros fuimos circuncidados con una circuncisión que no era hecha en la carne, sino que una circuncisión hecha en Cristo. Entonces, el Señor quitó de nosotros la parte de la grosura de nuestra carne que no era adecuada para que nosotros pudiéramos seguir en el camino del Señor. Lo que hizo con nosotros es un pacto espiritual, porque usted sabe que la circuncisión era la señal
era la señal del pacto, y todo aquel varón que era circuncidado en su carne era parte de la nación de Israel. Entonces, espiritualmente, también nosotros fuimos circuncidados espiritualmente. Nos quitaron la grosura, la carne de nuestra naturaleza humana para injertarnos en el Señor y hacernos parte de Él, haciéndonos un solo con Él. Haciéndonos un solo con Él y llenando aquel vacío que había entre Él y nosotros a través del pacto, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Por eso es tan importante que nosotros seamos bautizados en aguas. ¿Por qué? Porque dice que fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos con el Señor, espiritualmente nosotros estamos declarando que morimos ahí con Él para resucitar juntamente con Él. Cuando el Señor resucitó, usted sabe que el Señor resucitó al tercer día. Entonces, le hago una pregunta. ¿Resucitó usted juntamente con Cristo, hermano? ¿O solo, esto es solo una religión? Porque si nosotros no entendemos que fuimos resucitados en Él, que nosotros tenemos una novedad de vida, que nosotros hemos sido distintos a lo que éramos anteriormente, entonces, amados, de nada sirve que nosotros nos engañemos de estar hablando y hablando y hablando, que no vamos a llegar a ningún lado. Esto, hermano, no es una prédica filosófica, ¿verdad? Esta es una palabra que tiene que hacerse vida en nosotros, de la cual tenemos que tomar el concepto y trasladarlo a nuestra existencia. Entonces dice, fíjese, escuche bien este pasaje, dice así: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Entonces, por fe nosotros ya resucitamos, hermano. Por fe nosotros somos Lázaros espirituales. Que estábamos muertos, sí, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Habíamos muerto al pecado, porque el pecado entró en nosotros. Nosotros morimos. Cristo llevó en sí los pecados de la humanidad. Entonces, el Señor tomó nuestro lugar en la cruz, porque ese lugar era el que nos correspondía a todos nosotros. Pero el Señor se hizo cargo del pecado, lo llevó a la cruz, clavó en la cruz el acta de decretos que nos era contraria, sí, que es su cuerpo, lo puso ahí, lo pusieron en la tumba y al tercer día resucitó. Pero no resucitó solo, sino que nosotros por la fe ya resucitamos juntamente con Él. Entonces, gloria a Dios, hermano. Mire, qué bendición la que el Señor nos ha dado. Es maravilloso entender que nosotros no estamos en una religión de 5 centavos, sino que esta es una forma de vida, la comunión que nosotros tenemos con el Señor. Gloria a Dios por eso. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, mire cómo estábamos nosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos, quiere decir, hermano, que nosotros éramos delincuentes. Alguien que comete un delito, ¿cómo se le llama? Delincuente.
Entonces, hermanos, nosotros éramos delincuentes. Nosotros éramos prófugos de la justicia. Dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, el Señor os dio vida juntamente con Él. Cuando estábamos nosotros en nuestros delitos y nuestros pecados, viene el Señor y nos da vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Aleluya, gloria a Dios. Esta es la noticia más grande que el Señor nos puede dar a nosotros, de saber que fuimos perdonados de todas aquellas cosas que hicimos en nuestra carne. Yo no sé si usted tiene alguna cosita que se acuerda que nunca debió de hacer y que le da vergüenza, hermano. Yo creo que todos tenemos algo por ahí que no nos agradaría mucho, ¿verdad? Usted ya sabe de qué le estoy hablando, ¿para qué le voy a decir más? Pero el Señor nos ha dado la bendición, nos ha dado la absolución, hermano, nos ha dado libertad, nos ha dicho, mira, yo quito tu pecado, yo quito tu culpa, eres libre para servirme, eres libre para vivir una vida llena de bendición. Yo he visto a muchos cristianos, hermano, que están constantemente acusados por las cosas que hicieron en su pasado, es que mire, hermano, yo sé que el Señor perdona, yo sé que el Señor me perdonó hace 2000 años, pero mire, hermano, es que fíjese que yo hice esto y yo hice aquello. Sí, hermano, pero usted ya le pidió perdón al Señor y ya usted es libre de eso, porque el Señor ya no se acuerda. Tal vez usted se acuerda, pero hoy eche esos recuerdos, hermano, al fondo del abismo, ahí donde quedó su pecado, y por eso es que ya el Señor ya no se acuerda más de nuestro pecado. Él borró todos nuestros pecados, hermano. Cuando nosotros venimos a Él, nosotros somos libres de ese pasado, de esas cosas, porque mire lo que dice aquí. Dice, Él, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Gloria a Dios por eso, hermano. El Señor nos ha hecho nuevas criaturas en Él. Todo, mire, ya cuando nosotros vamos a ver nuestros antecedentes penales en el cielo, hermano, ya se borró todo y dice, no tiene nada. Sus antecedentes espirituales están limpios gracias a la misericordia del Señor, hermano. Yo no sé si usted se alegra, pero yo me gozo de tener un Dios así de bueno, un Dios así de misericordioso, que nos ha limpiado, nos ha sanado a nosotros a través del sacrificio de la cruz. Pero sigamos adelante. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, aquí no está hablando del presidente o del rey, no, aquí está hablando de las potestades espirituales. Y dice, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público. ¿Qué le parece a usted nuestro Señor Jesucristo? Cuando salió de la tumba, hermano, tengamos este pensamiento. Fíjense que en el antiguo tiempo, en el tiempo de Roma, cuando los césares conquistaban una tierra nueva, entonces traían a todos aquellos que habían conquistado como esclavos y los exhibían en un desfile triunfal al entrar a Roma. Entonces toda Roma salía a recibir a los guerreros que regresaban de la batalla, y les aplaudían y les ponían coronas de laurel en sus cabezas y los celebraban, y ahí exhibían a todos aquellos que traían esclavos. Y así fue como el Señor hizo con las potestades. Las exhibió públicamente a Dios y a todos
la nube de testigos que estaba en aquel lugar. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o a bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva, o día de reposo, cosa que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo le pertenece al Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, nosotros, hermano, mire lo que dice aquí. Dice, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿A quién le pertenece sus no sé cuántas libras, sus 200 libras de bendición, hermano? Le pertenecen al Señor. Ahora ya no se pertenece a usted mismo, sino que usted es propiedad exclusiva del Señor. Ese cuerpo, ese cuerpecito, ¿verdad? Ese hermoso cuerpo le pertenece al Señor. Ese cuerpo no nos pertenece a nosotros. Entonces nosotros tenemos que entregárselo a Él. Tenemos que decirle, Señor, yo sé que tú me diste este cuerpo, pero ahora yo te lo entrego a ti para que tú seas el rector, el director de este cuerpo. Nadie os defraude en vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Entonces aquí está el apóstol hablando sobre lo que sucedía con aquellos colosenses, que habían algunos hombres que en el lugar de buscar al Señor, el dueño de su espíritu, de su alma y de su cuerpo, buscaban de estar deleitándose en la humillación. Es decir, ellos se humillaban, se golpeaban su cuerpo, ellos se latigueaban su cuerpo, ellos acostumbraban a usar cierto tipo de tratamiento sobre su cuerpo, como el silicio, por ejemplo, ¿verdad? Para sufrir, era un sufrimiento físico en el cual ellos sentían cierto alivio de sus culpas. Pero el Señor dice, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismos. Y además de esto, en la adoración de los ángeles. Y esto es muy importante, hermano, que hagamos un paréntesis aquí, aunque no es el tema. Creo que viene a colación que nosotros hablemos de este punto. Usted sabe que la nueva era ha implementado doctrinas de error en las cuales cada uno tiene un ángel, cada uno tiene sus ángeles y los está buscando y los está adorando. Y hermano, no es así. No es así. Mire lo que dice la palabra. Que esta gente dice, está siendo defraudada por los hombres porque están dándole adoración a los ángeles, basándose no en la realidad, sino que en visiones que han visto, hinchados y sin causa por su mente carnal. Es decir, en su carnalidad han encontrado una razón de adoración en los ángeles, pero nuestro lugar de adoración es en el corazón. Nuestro corazón es el que tiene que declararle al Señor su grandeza y su majestad. Pero no haciéndose, dice, mire, pero no se toman a la cabeza. ¿Quién es la cabeza, hermano? Cristo es la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas
y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Gloria al Señor por esto, hermano, porque nosotros no estamos creciendo en palabrerías falsas, en doctrinas falsas, en no coma esto o no haga esto, o póngase, como una vez, hermano, que hace años que me invitaron a predicar a una iglesia, y en la iglesia cuando me vieron entrar, hermano, yo en aquel entonces usaba bigote, y me dijeron, usted no puede predicar con bigote aquí, Dios guarde, el pastor lo va a sacar. Y entonces le dije, ¿y por qué? Es que eso es vanidad, me dijeron. Dijo yo, esa es una filosofía humana, es una doctrina humana que no está en la Biblia. Otra cosa es que nosotros estemos presentables, que queramos hacer lucir lo mejor posible, ¿verdad? Que seamos buenos representantes, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en nosotros. Que nos arreglemos, está bien, que los hermanos, que las hermanas se arreglen su pelo, etcétera, ¿verdad? Pero no es eso lo importante. Lo importante es lo que dice acá, ¿verdad? Que si Cristo es la cabeza, nosotros nos tomemos de Él, dice, pero no haciéndose, no tomándose, quiere decir esto, ¿verdad? Viene de asirse, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Ahora le voy a hacer una pregunta. Aquí dice que si Cristo es la cabeza, todo el cuerpo está nutrido y unido por las coyunturas y los ligamentos. Bueno, ¿cuáles son las coyunturas y los ligamentos? Uno tiene coyunturas en los brazos, en las manos, ¿verdad? Para poder movernos. Tenemos huesos, pero tenemos coyunturas y tenemos ligamentos. Entonces, hay algunos hermanos que son ministros de Dios, no precisamente ministros de púlpito, o no necesariamente, pero dentro del cuerpo hay personas que producen la unidad del cuerpo. Hay personas que tienen un llamado a traer a la gente a la unidad. Y esto es muy importante. Mire, hermano, yo he visto eso. Yo he visto y tengo testimonio de hermanos que están constantemente predicando a la gente. Tengo una hermana que no vive aquí en Guatemala. La hermana está a muchos kilómetros de este país, pero ahí donde ella está predicándole a sus amistades, hermano, y ella está diciendo, mira, llama a sus amigas y les dice, mira, allá en Guatemala está el pastor Pedro, anda allá a Luz de las Naciones. Y ha venido la gente, han venido hermanos. ¿Por qué? Porque hay una persona que es una coyuntura que está trayendo esa unidad al cuerpo. Entonces nosotros también, como hijos de Dios, tenemos que preservar la unidad del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nosotros, como hijos de Dios, hermano, tenemos responsabilidad porque el cuerpo esté unido. Y dice, pero no haciéndonos a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si en nuestra casa todos nosotros estamos haciendo el trabajo, digamos, yo tengo un amigo por aquí, yo a ese mi amigo le voy a predicar la palabra y le voy a decir, mira, fíjate que el Señor me salvó a mí, que el Señor hizo esto conmigo y usted ya sabe todo lo que nosotros hablamos. Entonces, y le decimos, bueno, entonces
el otro dice, yo quiero lo que tú tienes, ¿verdad? Yo quiero recibir al Señor en mi corazón. Y entonces usted lo invita a la iglesia y usted le dice, mira, nosotros somos parte de la Iglesia de Cristo Luz de las Naciones. Entonces lo trae y ya es una unión del cuerpo. El cuerpo se está incrementando. Entonces dice, crece con un crecimiento que es de Dios. No es a la fuerza, no es pegarnos los unos a los otros con chicle, hermano, porque eso no sirve. ¿En dónde tiene que estar la unidad de nosotros? ¿Tiene que estar en la carne o tiene que estar en el espíritu? Por supuesto que tiene que estar en el espíritu. Si nosotros espiritualmente somos parte de esta casa, lo tenemos que saber, hermano. Tenemos que saber si pertenecemos a Luz de las Naciones. Y en este lugar es donde el Señor va a traer la bendición, como un cuerpo que somos, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, pero somos el cuerpo local. Gloria a Dios por eso. Entonces dice, si habéis muerto, Colosenses 2:20, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Mire lo que dice, si cuando usted recibió a Cristo, murió también a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipuléis, no gustéis, no toquéis. Eso es lo que el mundo le dice a uno. El mundo tiene preceptos que no son conforme a lo que Dios ha determinado. Dios ha determinado cosas maravillosas para nosotros, hermano, pero Dios no quiere que nosotros estemos esclavizados. Claro que hay personas que toman la libertad en el Señor como libertinaje para hacer lo que se les da la gana. Pero el Señor está diciendo, ustedes fueron llamados a ser libres de las cosas, sobre todo está hablando aquí de las cosas que los hebreos tenían que hacer. Usted sabe que hasta el día de hoy los hebreos tienen la prohibición en día sábado, el sábado, de hacer, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada más. Bueno fuera que como no pueden hacer nada, buscaran al Señor porque es el día del Señor. Pero simplemente se quedó en una cuestión puramente de forma y no de fondo. Usted sabe que los judíos tienen, hermano, una gran cantidad de reglas en su vida a través de la ley. A través de la ley tienen muchas cosas que hacer. Y el domingo, por ejemplo, el sábado ellos no pueden subirse a un carro, no pueden usar un elevador. Y así si le dijera un montón de cosas, hermano. Y eso los hace a ellos sentirse santos. Sí, es que yo guardo el sábado. Sí, guarda el sábado, pero toda la semana es un sinvergüenza. Entonces, ¿de qué sirve? Realmente no es lo importante este asunto. Por eso es que dice, no manipuléis, no gustéis, no toquéis. Pero esas son cosas externas, hermano, que tienen que tener una relación con el Señor. Una hermana me decía a mí, es que mire, pastor, yo siento que no puedo ir a la iglesia si tengo pantalones. Yo tengo que ir a la iglesia con falda. Pues gloria a Dios por eso, porque esa es la convicción que Dios puso en ella. Otra hermana dirá, pero yo me siento bien con mis pantalones y no hay problema. Entonces, aquí no va a ser juzgado uno por no manipuléis o no gustéis o no toquéis. Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Entonces, esos son preceptos y enseñanzas de hombre.
Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismos y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Definitivamente, de nada sirve que nos convirtamos aquí no sé, ¿qué le dijera yo? Que estemos como en algunas religiones, ¿verdad? Que las mujeres se ponen aquellos sus trapos que solo los ojos se les ven, ¿va? Pero por dentro son un montón de pecados, hermano. Entonces de eso no sirve de nada. Realmente lo importante es que el Señor transforme nuestro corazón, porque si hay un cambio interno, también va a haber un cambio externo. Yo he visto, hermano, cómo mujeres que tal vez han tenido una forma de vida alejada del Señor, haciendo cosas que no debían, en profesiones que no son agradables al Señor, hermano, venir al Señor, y esas mujeres se dejan aparte todo eso, se quitan esos maquillajes, esas ropas que usaban, que eran indecentes, hermano, y se convierten en mujeres, en siervas de Dios. Para la gloria de Dios, lo digo, hermano, y no solamente estoy hablando del caso de la mujer, pero también hay hombres. También hay hombres que han estado metidos en cosas repugnantes, hermano, y que el Señor los salva y cambian hasta en su forma de ser, en sus vestiduras y en todo. Entonces, le puedo decir que Dios es bueno, pero nosotros debemos de salir de eso. No nos podemos acomodar. Ay, no, ¿y a quién le importa cómo yo me he visto? Pues sí es importante. Porque, mire, hermano, como dice, ¿verdad? Que lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Manifiesta lo que hay en nuestro corazón. Entonces, igualmente, así es. Conforme nosotros somos lo que Dios nos ha puesto a nosotros, eso también nosotros tenemos que ser. La palabra nos habla de alguien que quiero compartir tal vez rápidamente, y es sobre el profeta Samuel. Samuel era, fíjese usted que es muy importante Samuel, porque Samuel es el puente, digámoslo así, entre los jueces y los profetas. Usted sabe que en el tiempo de los jueces no había rey en Israel. Y entonces el Señor levanta a un hombre como Samuel, que es un hombre llamado por Dios. Eso es lo que significa su nombre. Y dice la palabra que Ana, la mamá de Samuel, se levantó después de haber comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y oraba amargamente. E hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Ella lo estaba dedicando al Señor, y una de las cosas que había en aquel tiempo era el voto nazareo, y el voto nazareo tenía una señal exterior, y era que el hombre el hombre que seguía ese voto no se podía cortar el pelo. Y entonces ella dice: así va a ser mi hijo, va a ser entregado al Señor, sus pensamientos, ¿verdad? En figura, sus pensamientos le van a pertenecer al Señor. Y entonces dice: yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón, solo en sus labios se movían y su voz no se oía.
Elí pues pensó que estaba ebria. Y entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Mire, esta mujer había derramado su alma delante del Señor. No tengas a tu sierva, le dice ella, como mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Respondió Elí y dijo: ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Gloria a Dios. Ella creyó en esa bendición que había salido del sumo sacerdote. Ella tomó esa palabra y dice: y se levantó de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, porque se lo había pedido al Señor. Por eso es que el nombre de Samuel significa oído por Dios o pedido a Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios también que nos haga fértiles en Él, que nos bendiga, que traiga su prosperidad sobre nuestras vidas, que nosotros le podamos dar un fruto al Señor, que nosotros le podamos decir: Señor, yo no tengo nada que te pueda dar, pero esto que está en mi corazón te lo puedo entregar a ti. Y eso fue lo que hizo Ana. Ella se despojó de lo que no tenía. Se puede imaginar, ella se despojó de ese niño que todavía no estaba en su vientre. Ella se despojó entregándolo al Señor. Y entonces el Señor nos habla a nosotros que también, hermano, tal vez usted no tiene nada más que darle al Señor que su corazón. Y el Señor lo va a recibir, porque la palabra dice que un corazón contrito y humillado Él no va a rechazar. Gloria a Dios por eso. Y dice: después de haberlo destetado, lo llevó consigo con un novillo de 3 años, un efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor todos los días de su vida, y estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. Qué lindo eso, hermano. Mire, aquella mujer no tuvo tristeza en su corazón de entregar a su hijo, porque ella sabía que su hijo, que su fruto, lo que ella había producido, no le pertenecía a ella, sino que el fruto era del Señor. Eso nos pasa a nosotros. Mire, cuando nosotros traemos una persona a la iglesia, tal vez lo traemos sin conocer, hermano, nada del Señor. Lo traemos, lo sentamos, le enseñamos lo que se hace, que hacemos nosotros. Hermano, va creciendo esa persona, y cuando vemos, ya es un discipulador, y después ya es un pastor, hermano. Entonces, aunque para nosotros es una bendición, ¿verdad? Para nosotros es una bendición. El fruto no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece al Señor. Yo me gozo y me deleito, hermano, en el Señor, y le doy gracias a Dios que en esta casa el Señor está levantando un ejército de siervos y siervas que le sirven al Señor con amor, hermano. Yo no sé si usted ha visto las presentaciones, todos los programas que nosotros tenemos constantemente. Un montón de gente, hermano, un montón de hermanos vienen a predicar la palabra y tal vez ni siquiera saben. Así me decía una hermana el otro día: ay, pastor, yo no sabía, me temblaban las piernas. Claro,
Claro, así es y así debe de ser, hermano. Nosotros así somos, ¿verdad? Tenemos que tener temor al Señor, pero el Señor quiere usarnos y quiere bendecirnos. Y yo no sé a dónde tanto joven que hay aquí en la congregación, cómo el Señor los está preparando y a dónde los va a llevar. Sabemos que el Señor va a hacer grandes cosas con esta casa, que nos va a bendecir, hermano, y pronto saldremos a las naciones a bendecirlos con la palabra que el Señor nos está entregando. Pero gloria a Dios, sigamos adelante. Y en primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 26 dice: y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con Dios, con el Señor y para con los hombres. Gloria a Dios por eso. Mire lo que dice aquí: el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Entonces, ese es el llamado de la iglesia, hermano. Ese es el llamado que Dios nos está dando a nosotros, que nosotros crezcamos no solamente en estatura. Yo he visto a los jovencitos, hermano, que vinieron a esta casa como niños y eran pequeñitos. Ahí andaban, hermano, como aprendiendo a caminar. Y ahora ya son jovencitos. Bendita la misericordia de Dios, hermano. Pero ¿y nosotros? ¿Será que nosotros hemos crecido en ese tiempo? ¿O solo los niños crecieron y nosotros no? No, hermano. Mire, dice aquí: y el niño Samuel crecía en estatura, pero no solamente en estatura, sino que en gracia para con el Señor. Entonces nosotros tenemos que crecer en esa bendición, en la comunión con el Señor, encontrar la gracia de Dios en nosotros primeramente. Pero no se quedó ahí, porque dijo: para con el Señor y para con los hombres. Entonces también el Señor nos ha bendecido a nosotros para que nosotros crezcamos delante del Señor, pero también delante de las personas. Que todas las personas sepan que eres un hijo de Dios, que eres una sierva de Dios, que eres un varón de Dios. Eso es importante, hermanos. Eso es muy importante. Y fíjese usted que dice que el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Y en aquel entonces la palabra del Señor escaseaba y las visiones no eran frecuentes. Entonces el Señor toma a Samuel y habla con él y le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel no entendía, hermano, de quién estaban hablando, pero el Señor le muestra a Elí que era el Señor el que estaba llamando a Samuel. Y entonces Elí le dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si el Señor te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento, y entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Esa fue la primera vez que se le manifestó la palabra del Señor a Samuel. Ya se le manifestó la palabra del Señor a usted, hermano. Gloria a Dios. Y entonces, fíjese que en el versículo 3, en el versículo 20 del capítulo 3 de Samuel dice: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor, y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Entonces, hermano, todo Israel, desde el norte hasta el sur, conocieron que aquel niño, aquel jovencito, aquel varón, se había convertido en un profeta en Israel. Qué precioso, hermano. Qué precioso ese crecimiento, ese desarrollo
que Dios quiere para nosotros. Y yo sé que el Señor está hablando a tu corazón en este día. Y el Señor te dice, si eres un joven y te apartaste de los caminos del Señor, vuelve a los caminos del Señor. Y si eres un adulto y te enfriaste, vuelve a los caminos del Señor. Y si eres un niño, ven a los caminos del Señor. El Señor nos está hablando. El Señor nos está empujando en este tiempo para que no nos olvidemos que Él es el que nos da la vida. Hermano, ¿cuántas personas han muerto? Últimamente, ¿cuántas personas? Y no estoy hablando solamente de una persona que ya era un ancianito y pues que ni modo, ¿verdad? No. En este tiempo mueren tanto niños como adultos, hermano. Hoy precisamente me enteraba de un pastor. De un pastor que se fue a acostar y le dijo a su esposa, estoy cansado. Se acostó, se durmió y al día siguiente ya no abrió sus ojos. Entonces, hermano, el Señor tiene un tiempo para cada uno de nosotros y muchos se están yendo. Pero si Dios nos tiene aquí, no nos tiene aquí solo para deleitarnos en nuestros propios placeres, sino que el Señor nos tiene aquí para darnos vida y esta en abundancia, para que nosotros demos fruto, para que nosotros seamos de bendición para el cuerpo de Cristo. Si Dios te tiene con vida, si puedes respirar mientras dice la palabra, que todo lo que respira alabe al Señor. La pregunta es, ¿está respirando usted el día de hoy todavía? Bueno, entonces, hermano, tiene un compromiso con su Dios de adorarle, de bendecirle. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos siendo preparados, hermano. Estamos siendo preparados para lo que viene, porque lo que viene es extraordinario. Lo que viene es la manifestación de Dios poderoso en nuestras vidas y en las vidas de mucha gente. El Señor va a traer a muchos al Señor. Entonces prepárate, desarróllate, crece en el Señor, hermano. Crece en su misericordia, crece en la gracia, crece en la palabra, como creció Samuel. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros el día de hoy. Hay muchas cosas, hermano, que quisiera yo decir, pero que sabemos que el tiempo se nos ha agotado en esta oportunidad. Quiero leer segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 17. Dice así: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo termino con esto tomándome de la palabra del apóstol Pedro. Una vez más, se lo quiero volver a leer. Dice: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcamos en esa gracia y en el conocimiento del Señor. Oremos. Padre bendito, Dios de misericordia, en esta hora yo te doy gracias por la vida de mis amados hermanos que están escuchando tu palabra en esta hora.
Yo te pido, Padre Santo, que tú toques el corazón de cada uno, de aquellos que se han detenido en el caminar del Señor, aquellos que han menguado en la búsqueda del Señor, para que tú nos auxilies y nos ayudes y nos des ese crecimiento, Señor, que nosotros necesitamos. Sabemos que todo el crecimiento viene de ti, que uno es el que riega y otro es el que siembra, pero el Señor es el que da el crecimiento. Padre, hoy te pedimos, Señor, que nosotros podamos crecer para dar fruto. Padre, no estamos aquí en balde, sino que estamos aquí porque tú nos llamaste para bendecir y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por esta palabra y por esta bendición que tú nos has dado en esta hora. Te bendecimos, Señor, te adoramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz, que el gozo, que la misericordia de Dios esté con usted todos los días de su vida. Que Dios le guarde y que Dios le bendiga ricamente.